Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula Cuidar tu corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. La Biblia nos enseña que tenemos que cuidar nuestro corazón. Bueno, para lo cual vamos a leer Proverbios capítulo 4, verso 23. Y vamos al tema hoy, cuidar tu corazón. Vamos a ver cómo cuidamos nuestro corazón y por qué debemos cuidar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, verso 23. La palabra de Dios nos enseña, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces la Biblia nos manda, nos ordena que tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice de él mana la vida? Aquí está el centro por el cual nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. De él mana la vida. Eso quiere decir que de nuestro corazón se determina el rumbo de nuestra vida. Si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos, si vamos a vivir tranquila y reposadamente o no vamos a vivir reposadamente, si vamos a vivir bajo la bendición de Dios o fuera de la bendición de Dios. Entonces todo determina de cómo cuidemos nuestro corazón. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él se determina el rumbo de la vida. Nosotros cuidamos muchas cosas. Las cosas que más cuidamos desafortunadamente son las cosas materiales. Son las que primero cuidamos, como nuestras posesiones, ¿verdad? Cuidamos las cosas que Dios nos ha dado, nuestra casa, el carro, el computador, el celular, las cosas que Dios nos ha bendecido. Las cuidamos con mucho ahínco. También cuidamos nuestra reputación, ¿verdad? Cuando hablan mal de nosotros parece que nos clavaron un punzón, una puya, ¿verdad? O sea, cuando nos hablan mal de nosotros queremos defender nuestra honra. Y eso es lo que más cuidamos muchas personas, ¿verdad? La parte de nuestra reputación. Pero también cuidamos mucho nuestra relación. Nuestras relaciones con las demás personas debemos cuidarlas. Estas tres cosas que son las posesiones, la reputación y la relación pueden mejorar nuestra vida, pero son cosas temporales. Y la Biblia nos enseña que tenemos que poner la mirada en las cosas espirituales, no las terrenales. ¿Por qué? Porque las terrenales son pasajeras. Así nos lo dice en 2 Corintios 4, 18. Dice, no mirando las cosas temporales o terrenales, sino las cosas espirituales que son eternas. Porque las eternas no se ven, tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Básicamente nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla de nuestro corazón, se refiere a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Eso es lo que realmente tenemos que cuidar nosotros. Nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque en el corazón muchas veces abarcamos raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Es esa consecuencia de la falta de perdón. Viene la raíz de amargura, la falta de perdón. Y ocasiona resentimiento contra hermanos, gobernantes, contra los jefes, contra la familia misma. Da la raíz de amargura. Eso afecta toda nuestra vida, toda nuestra condición como hermanos y como creyentes, como hijos de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, cuando viene esa raíz de amargura, nosotros nos queremos vengar a nuestra manera y el Señor nos dice, no, que dejemos la raíz de amargura porque la venganza es del Señor. No sabemos cómo el Señor está actuando, puede estar actuando a través de ese hermano que te ofendió o esa persona que te ha agredido verbal o físicamente. Entonces tenemos que dar lugar a la ira de Dios. La raíz de amargura afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Con Dios, porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros Dios nosotros? Así dice Salmo 66, verso 18, dice, si en mi corazón hubiere mirado a la iniquidad, el Señor no me habrá oído. O sea que si nosotros estamos pendientes de la maldad, de esa raíz de amargura, de esa iniquidad, el Señor no escucha nuestras oraciones. Entonces, si nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración, tenemos que sacar de nuestro corazón la raíz de amargura. Y la raíz de amargura la sacamos es cuando perdonamos a la persona que nos ha ofendido. Y después vamos a ver cómo se ve cómo hacemos nosotros para perdonar a una persona. Entonces, la raíz de amargura afecta nuestra relación con Dios. Ya vemos que, ¿por qué? Porque nuestras oraciones no van a ser escuchadas si nosotros tenemos raíz de amargura en nuestro corazón. Pero también afecta nuestra relación con los demás. En Santiago 3:14 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, esa obra perversa afecta nuestra relación con los demás, porque si tenemos raíz de amargura en nuestro corazón. Pero además de afectar nuestra relación con Dios y con los demás, la raíz de amargura también afecta nuestra salud emocional, nuestra salud física.
espiritual también la afecta. Por eso el Señor quiere que nos llenemos de su paz, y al llenarnos de su paz es sacar el resentimiento de nuestra vida. Y también la raíz de amargura, además de afectar nuestra relación con Dios y con los demás y nuestra salud emocional, espiritual, afecta también nuestra vida presente y nuestra vida futura. Por nuestra vida presente, porque vamos a vivir amargados, vamos a vivir mal, vamos a vivir con celos, con tensiones en nuestro corazón, y eso nos hace que vivamos mal en nuestra vida. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida nueva en Cristo Jesús, y para vivir una vida nueva en Cristo Jesús tenemos que sacar el resentimiento de nuestra vida. Y también afecta la vida futura, porque si nosotros no perdonamos a quienes nos han ofendido, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Es decir, que nos vamos a gozar de la vida eterna que Cristo nos ofrece, todo por la raíz de amargura que albergamos en nuestros corazones, ese resentimiento contra hermanos, gobernantes, contra los jefes, contra las familias. A veces albergamos raíz de amargura contra los gobernantes, ¿ves? Porque vemos que están estableciendo principios que van contra los principios de Dios, están estableciendo normas que van contra los principios de Dios, y nos llenamos de amargura, de resentimiento hacia los gobernantes, y Dios no quiere que hagamos eso. Ya vemos cuáles son las consecuencias de vivir con raíz de amargura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar el resentimiento. Para evitar el resentimiento, la primera condición es perdonar. El perdón es fuente para librarnos de resentimiento. La Biblia es sabia y nos enseña cómo tenemos que hacer para perdonar. La Biblia nos dice que tenemos que soportar los unos a los otros. Cuando nosotros soportamos los unos a los otros y perdonamos los unos a los otros, si alguno tuviera alguna queja contra vosotros, de la manera como Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que hacerlo. Entonces la forma de evitar el resentimiento es soportar los unos a los otros. ¿Y cómo soportamos los unos por los otros? Orar por los enemigos. Aunque la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos enemigos de carne y sangre, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Pero cuando hablamos de enemigos, son esas personas que nos atacan, que nos calumnian o pueden estar hablando mal de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tratarlos bien. Porque ¿qué pasa si nosotros tratamos bien a los que nos tratan bien, a los que hablan bien de nosotros? Somos iguales que el mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, hablar bien de las personas que hablan mal de nosotros, hablar bien de las personas que nos calumnian, hablar bien de las personas que nos atacan. Eso hace la diferencia entre un cristiano y una persona mundana. Porque si nosotros nada más tratamos bien a los hermanos de la iglesia, a los que nos tratan bien, a nuestra familia, y a los que nos tratan mal, los tratamos mal, pues somos iguales a los del mundo, no marcamos la diferencia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Acuérdense que la Biblia nos manda ya a hacer sal de la tierra, o sea, que nos diferenciemos de los de la gente del mundo. Entonces, si la gente del mundo trata nada más bien a los que los aman y trata mal a los que los tratan mal, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tratar bien a la persona aunque nos traten mal a nosotros. Ahí marcamos la diferencia como cristianos y evitamos el resentimiento, y eso demuestra que hemos perdonado. Entonces la Biblia nos manda a orar por los enemigos. Como ya dijimos, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en la región celeste. Pero las personas que nos atacan o nos han hecho algún mal a nosotros, tenemos que orar por ellos. También tenemos que orar por los gobernantes. En 1 Timoteo 2:1 nos dice: exhorto ante todo que se hagan oraciones rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y parece como si dijera en el verso 2, y en particular por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, la Biblia viene que es clara y nos dice que tenemos que orar por los gobernantes. ¿Y qué pasa cuando un gobernante está estableciendo principios que van contra los principios de Dios, como por lo menos quieren legalizar el aborto, o quieren establecer que no se predique en los colegios, o que los niños pueden cambiar de sexo? Tenemos que orar por esos gobernantes que quieren imponer esas normas. Afortunadamente apenas las quieren imponer, pero un pueblo unido, pues pedimos la fortaleza del Señor para seguir adelante, y oramos por los gobernantes para que Dios los convierta, porque sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que orar por ellos y no llenarnos de resentimiento contra esos malos gobernantes, sino orar por ellos para que el Señor tenga misericordia, piedad sobre ellos, y ellos puedan arrepentirse y encontrar el camino de salvación. Acuérdense que Dios quiere que todos se salven, porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tengan vida eterna. O sea que Dios no quiere que nadie se pierda, pero ya él hizo lo que le tocaba, es de entregar a su Hijo para morir por nosotros. De nosotros depende si aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y orar por esas personas que no lo quieren aceptar o que son inconversas, para que también lo acepten y puedan llegar
a la salvación y vida eterna. Entonces, con respecto a las autoridades, la Biblia es clara y nos enseña que nosotros tenemos que someternos a todas las autoridades. En Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades establecidas por Dios, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y quien se revela a la autoridad contra Dios mismo se está rebelando. Si usted se revela contra una autoridad, llámese padre, llámese profesor, llámese gobernante, llámese presidente, llámese alcalde, llámese gobernador, como quiera poner el nombre, una autoridad sobre nosotros, nos estamos rebelando contra Dios, porque como dice la palabra, toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda. Y el que se revela contra la autoridad, contra Dios mismo se está rebelando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contra las personas, contra las autoridades que son malas? Por lo menos la persona que tiene un mal padre, que en vez de facilitarle los medios para subsistir y para poder terminar sus estudios, lo trata mal, tiene que orar por él. Nunca rebelarse contra las autoridades, porque el que se rebela contra las autoridades lleva castigo de la misma autoridad. Como dice la palabra de Dios, que no en vano el magistrado lleva la espada, o sea, tiene la autoridad para castigar a los que se rebelan contra él. Entonces nosotros tenemos que someternos a las autoridades y contra cosas que vayan contra los principios de la palabra de Dios, pues orar por ellos. Acuérdense que tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos que, cuando un gobernante o una autoridad está haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios, nuestra respuesta es oración. Acuérdense que la oración todo lo puede. Y con la oración demostramos que tenemos amor hacia Dios porque presentamos nuestras inquietudes a Dios y amor hacia el prójimo, aunque esté caminando en caminos torcidos contra la palabra de Dios. Entonces, tenemos que someternos con todas las autoridades. Ahora, cuando estas autoridades están haciendo cosas que se oponen a los principios establecidos en amor, en justicia y búsqueda del bien común, sin comprometer nuestros valores fundamentales, tenemos que orar por ellos. Orar por esas personas para que se conviertan. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogaciones rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y mira lo que dice el verso 4, aquí es importante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no ha elegido unas personas para ser salvos y otros para ser condenados. No, Él quiere que todos sean salvos, pero ya Dios hizo su trabajo de mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Depende de nosotros si aceptamos el sacrificio de Cristo y llegamos a sus pies en arrepentimiento y cambiando nuestra manera de comportarnos ante Dios, todo con base en la obediencia a la palabra de Dios, sometimiento a su palabra. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, implica discernir en lo que nos edifica ante Dios y en lo que nos lleva a una sana convivencia con todas las personas. Y Dios quiere eso, que además de restablezcamos nuestra relación con Dios, también nos mantengamos unidos en armonía con todos los hermanos y con todas las personas. Independiente, en lo que depende de nosotros, siempre buscar la paz. En lo que depende de nosotros, si la otra persona no quiere, pues, ¿qué podemos hacer? Pero en lo que depende de nosotros, buscar siempre la paz con todas las personas, lo que el Señor quiere, procurando que nuestros pensamientos y sentimientos se alineen con la verdad de Dios y lleven a vivir conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos vivamos en paz y reposadamente. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo debemos perdonar nosotros? Primero, para saber cómo debemos perdonar nosotros, tenemos que entender qué es el perdón. El perdón cumple dos funciones. Primero, una función es de liberar a alguien de una deuda, una culpa o una ofensa. O sea, si alguien te ofendió a ti en algo, el perdón lleva esa carga implícita de liberar a esa persona de esa deuda, o sea, no tener resentimiento hacia esa persona. Esa es la primera etapa del perdón. Y la segunda etapa del perdón es liberarnos del resentimiento y del ánimo de venganza. O sea, por un lado, liberamos a la persona de la deuda que tiene hacia nosotros y por el otro lado nos liberamos nosotros del resentimiento. Es decir, que el perdón es más beneficiario para nosotros que para la persona que nos ofendió. Porque si nosotros permanecemos odiando o con resentimiento hacia una persona, es como si nosotros nos tomáramos un veneno para que le haga efecto al otro. Nos hacemos daño, somos nosotros mismos. Por eso siempre tenemos que perdonar. El perdón es una obligación para el cristiano, no es una opción, es una obligación. Pero vamos a ver cómo perdonamos. Entonces, porque de lo contrario se daña nuestra relación con Dios y nuestro testimonio como cristianos. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. En lo que depende de nosotros, siempre buscar la paz y la armonía con todas las personas. Y máximo con los hermanos de la congregación. Tenemos que buscar siempre la armonía.
como dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, pero vamos a mirar qué es el perdón en sí. El perdón lo podemos clasificar desde dos puntos de vista. El perdón que hace Dios hacia nosotros y el perdón que nosotros podemos hacer hacia un hermano, entre personas. El perdón que Dios hace hacia nosotros se mira de dos puntos de vista. El perdón para salvación y el perdón restaurador. El perdón para salvación es el que nosotros obtenemos de Dios cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a su palabra. Porque una cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento solo nos da salvación. Es el arrepentimiento y la conversión. Por eso Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio a vuestra vida. Entonces tiene que haber arrepentimiento y conversión. Eso demuestra que realmente somos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios también nos dice que hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? La conversión. Si nosotros nos hemos convertido a la palabra de Dios, obedecemos la palabra, obedecemos sus mandatos, obedecemos. Por eso dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor si no obedeces mi mandamiento? Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador no es una simple oración que uno hace y levanta la mano. Señor, te acepto como Señor y Salvador. No, aceptarlo como Señor es someterse a su autoridad como Señor, como gobernante. Y como Salvador es reconocer que somos pecadores y que solamente con la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos ser salvos. Entonces tenemos que reconocer, buscar la salvación en Cristo Jesús. Y el otro perdón que Dios nos hace es el perdón restaurador. Ese es un perdón continuo, constante, porque todos los días pecamos. Persona o cristiano que diga que nunca ha pecado hace a Dios mentiroso. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos. Pero también nos da una tabla de salvación, una salida para los cristianos. Dice, si alguno ha pecado, y se refiere a cristianos, porque no crea que el cristiano no peca, el cristiano también peca. Se deja llevar un momento de ira, de pasión, de resentimiento y puede pecar y ofender a alguien. Entonces dice la palabra de Dios, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces tenemos que buscar en arrepentimiento a Cristo Jesús, que es nuestro intermediario, es nuestro abogado para con nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Ese es el perdón restaurador. O sea que Dios nos da dos clases de perdón. Un perdón para salvación, que es inmediatamente que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y el perdón restaurador es un perdón constante. Todos los días tenemos que recurrir al Señor. Cuando se nos vienen malos pensamientos hacia alguien, tenemos que pedirle perdón al Señor. A veces nosotros perdonamos de pensamiento. Simplemente con que usted albergue un mal sentimiento, o un resentimiento hacia alguien, o un mal pensamiento hacia alguien, ya usted está pecando. O un mal deseo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que el que codicia a una mujer es como si hubiera adulterado con ella, entonces ya pecó. O a la inversa, o una mujer que codicia a un hombre, ya pecó con ella en su pensamiento, en su corazón. Entonces tiene que pedir perdón al Señor. Ese es el perdón restaurador. Ese es un perdón que tiene que hacerse constantemente. Dios sigue perdonando al creyente cuando confiesa sus pecados. Eso se llama restauración en la relación. Confesión de pecados para mantener esa relación viva y saludable a lo largo del tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces tenemos que confesarlo. Y está hablando de cristianos, no está hablando de inconversos. Está hablando de cristianos que pueden pecar. El cristiano puede pecar, pero el cristiano reconoce cuando ha pecado. La diferencia del que no es cristiano, dice, no, quien pecó fue el otro, yo no. Siempre ve la maldad en el otro, pero nunca ve la propia maldad. Ese es el problema de la persona que no se ha convertido completamente al cristianismo. Y cuando abre la Biblia, siempre ve la Biblia para reflejar la maldad de otra persona, pero nunca se ve a sí misma. Vea, la Biblia no es un vidrio para mirar a otra persona. La Biblia es un espejo para que nosotros nos miremos nosotros mismos cómo estamos frente a Dios. Y si nosotros nos queremos comparar con alguien, porque a veces decimos, no, yo no peco como fulanito, como Pedrito, como Juanito. Ese sí se emborracha y yo no me tomo una cervecita de vez en cuando. Si nosotros queremos compararnos con alguien para justificarnos, compárese con Cristo y va a salir mal librado. Porque Cristo nunca pecó. Entonces no nos comparemos nunca con nadie para decir que somos buenos. Yo no soy tan malo como fulano. No, compárese con Cristo y va a ver que sí es pecador. Somos pecadores, todos somos pecadores. Todos tenemos esa naturaleza innata en nuestra sangre, en nuestro ADN. Siempre tenemos que procurar el perdón de Dios en todo momento. Entonces ya vimos dos clases de perdón dentro del perdón divino, el perdón para salvación y el perdón restaurador. El perdón para salvación solamente se da cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a la palabra de Dios. Y el perdón restaurador es una confesión de pecado y eso es constante
constantemente tenemos que reconocer que hemos pecado. El Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado lo declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad, mi pecado. Entonces, si nosotros reconocemos que hemos pecado ante Dios, Él nos perdonará. Él siempre es perdonador, siempre tiene los brazos extendidos para perdonarnos. Pero si reconocemos nuestro pecado, eso se llama perdón restaurador, que es diferente al perdón de salvación. El perdón para salvación es inmediato cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. Pero el perdón restaurador es constante. Todos los días tenemos que ir a la fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice, Jesucristo nos dijo, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo, ¿verdad? Pero con respecto al perdón humano, ya vimos el perdón de Dios, ahora vamos al perdón humano, que es el objetivo de esta enseñanza de la de hoy. Es un mandato de Jesús de amar y perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Entonces, Cristo nos manda a perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero hay dos clases de perdón. Hay un perdón incondicional, que estamos obligados a hacerlo. Ese perdón tiene algo particular, que no es requisito que la persona que nos ofendió nos pida perdón. Sin que la persona que nos ofendió nos pida perdón, nosotros estamos obligados a perdonar a la persona. ¿Por qué? Porque eso es dejar la justicia en manos de Dios. Si nosotros no perdonamos a la persona que nos ofendió, estamos diciendo que nosotros somos jueces y podemos castigar a la persona con nuestra falta de perdón, de buscar armonía o de restaurar la relación con la persona esa. Como castigar a la persona. Yo no te hablo porque tú me ofendiste a mí. Eso es una forma de nosotros decir que nosotros somos los jueces y que podemos castigar a la otra persona. Recordemos que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, nosotros estamos obligados a perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos libramos del resentimiento y del afán de venganza. Tenemos que dejar la venganza en manos de Dios. En Mateo 5:44, miren la enseñanza que Jesús nos dice aquí. Estas palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a todos los que os aborrecen y orad por los que ultrajen y os persiguen. Entonces vemos como aquí Dios nos está mandando a orar por esas personas que nos han calumniado, nos han tratado mal, en algún momento nos han maldecido, ¿sí? Vale la palabra. Y en Romanos 12:19 nos dice, no os vengáis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Entonces nosotros no tenemos que vengarnos, porque muchas personas recurren a no hablarle a una persona como una actitud de venganza. Yo no le hablo porque ella me ofendió, entonces yo me vengo no hablándole a la persona. No, tenemos que quitar eso de nuestro corazón. Pero entonces el primer perdón es incondicional, es interno en nuestro corazón, perdonar a la persona, aunque esa persona no nos pida perdón. Pero hay otro perdón que es condicional, es el perdón externo. Acuérdense que el perdón interno busca restaurar nuestra relación con Dios y estar en paz con Dios. Estar en paz nosotros mismos, quitarnos el resentimiento de nosotros mismos. Pero hay otro perdón que es condicional, el perdón externo, que se requiere que el ofensor reconozca el error. Esto busca restablecer la relación, porque usted no puede restablecer una relación con una persona que no ha reconocido su error. ¿Por qué? Porque va a volver a cometer la misma infracción que cometió contra usted. Nosotros estamos obligados a perdonar a la persona que nos ofendió, pero eso no nos obliga a restaurar la relación. Si no hay perdón si no hay reconocimiento por parte del ofensor hacia la ofensa cometida hacia nosotros. Ese es donde se restablece la relación, cuando la persona reconoce que ha cometido el error. Cuando la persona reconoce que ha cometido un error hacia nosotros, es cuando nosotros vemos que esa persona no lo va a volver a cometer. ¿Por qué? Porque ha reconocido su error. Cuando la persona reconoce su error, se puede restablecer las relaciones entre las personas. La importancia del perdón constante cuando hay arrepentimiento. O sea, si no hay arrepentimiento de parte del ofensor, pues desde ese punto de vista no habría forma de darle el perdón para restablecer la relación. Sí podemos darle el perdón para liberarnos del resentimiento, del odio, de la amargura y mantener la relación con Dios y liberarnos nosotros de la raíz de amargura. Pero el perdón de buscar el restablecimiento de la relación está en función de que la persona reconozca su error. Miremoslo, y eso nos lo confirma Lucas 17, verso 3. Miremos lo que nos dice para confirmar lo que estamos diciendo aquí. Dice Lucas 17, verso 3. Dice, mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele.
Si se arrepiente, perdónale. Ojo, mira lo que dice la palabra de Dios. Si se arrepiente, perdónale. O sea, restablece las relaciones. Sigue diciendo el verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a decirte a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces vemos aquí cómo la Biblia, el Señor pues nos dice directamente que para que se restaure la relación entre dos personas, que sea una persona que ofendió a la otra, tiene que haber el arrepentimiento por parte del ofensor. Y cada vez que la persona se arrepiente ante nosotros, estamos obligados a perdonarlo. ¿Sí? Entonces vemos las dos clases de perdón. Un perdón incondicional, vamos a repetir esta parte que es importante. Hay un perdón incondicional que es un perdón interno, que es no te guardar resentimiento hacia la persona. Pero hay un perdón condicional, que es un perdón externo, que busca restablecer la relación entre las personas y que depende de que la persona ofensora se haya arrepentido de su gravedad, de la falta que ha cometido. Eso busca restablecer las relaciones entre las personas. Entonces ya vemos que hay dos clases de perdón para dejar la justicia en manos de Dios, que es perfecta. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro corazón? La Biblia es clara, porque Él determina el rumbo de nuestra vida. Y la mejor manera de demostrar que hemos perdonado a una persona es que podamos mirar a los ojos. Muchas veces en la palabra de Dios nos dice que los ojos son el reflejo del alma. Si nosotros podemos mirar a los ojos a una persona que nos ha ofendido, realmente podemos decir, y si esa persona devuelve esa mirada, podemos decir que esa relación se restableció con la mirada a los ojos. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón de resentimiento de la raíz de amargura. Y recordemos que hay dos clases de perdón. Un perdón obligatorio que es incondicional, no se necesita el arrepentimiento del ofensor, pero nos libera del rencor y del deseo de venganza. Es esencial para liberar nuestro corazón del rencor y para la sanación interna, la sanación personal. Porque cuando nosotros perdonamos, nos liberamos nosotros de la raíz de amargura. Y el otro perdón, que es eventual, que es condicional, que requiere el arrepentimiento del ofensor. Restaura las relaciones, implica que la persona que ha causado el daño reconoce el error y busca reconciliarse con quien ha ofendido. Y esta clase de perdón es fundamental para buscar la restauración de las relaciones rotas y el crecimiento espiritual. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos manda, es un mandato para el cristiano perdonar. Perdonar para evitar la raíz de resentimiento en nuestro corazón. Y cuando nosotros guardamos raíz de resentimiento en nuestro corazón, eso es pecado. Y acuérdense que el pecado nos lleva a perder nuestra salvación si es que la hemos ganado. Así que la salvación se puede perder cuando albergamos resentimiento en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos manda a perdonar siempre, siempre perdón. El perdón no es una opción para el cristiano, es una obligación. Estamos obligados a perdonar. Todo depende de nuestra aceptación a la palabra de Dios. Y la verdadera demostración de que somos hijos de Dios es cuando obedecemos sus mandamientos. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Señor si no obedeces mi palabra? Entonces tenemos que obedecer los mandatos del Señor. Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón? Porque de él emana la vida. De nuestro corazón, de nuestras actitudes, nuestro corazón determina nuestro futuro y la forma como vamos a mantener una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces las cosas que debemos cuidar son las espirituales, las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y definitivamente van a terminar con el paso del tiempo. Entonces las cosas espirituales, ¿cuáles son? Lo que está en nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, que es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Debemos evitar la raíz de amargura, la falta de perdón, el resentimiento contra hermanos, contra el gobernante, contra jefes de familia, contra los profesores, porque hay alumnos que tienen resentimiento hacia profesores. Tenemos que liberarnos de todas esas cosas. Y lo más importante, nunca hacer oraciones contrarias contra los gobernantes, como Señor, sácalo del gobierno, quítalo de ahí. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tenemos raíz de amargura en nuestros corazones. Tenemos que perdonar, tenemos que tener siempre ese afán de perdonar, orar por esas personas, orar por los gobernantes que actúan mal o que van contra los principios de Dios. La Biblia nos manda a orar por todos los gobernantes para que vivamos quietos y reposadamente. Nunca albergar raíz de amargura. No tenemos que albergar raíz de amargura ni siquiera contra los malos gobernantes, ni siquiera contra aquellos que establecen normas o quieren establecer normas que van contra los principios de Dios. Tenemos que orar por esas personas, porque acuérdense que Dios quiere que todos se arrepienten y lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Y la única forma que esas personas se arrepientan es que nosotros oremos por ellos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y les pueda
ablandar su corazón, convertir esos corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. Entonces siempre oremos por las personas. Nunca alberguemos resentimiento en nuestro corazón, porque el resentimiento, acuérdese y grábese esto en sus mentes, el resentimiento es pecado ante los ojos de Dios. Tenemos que liberarnos del resentimiento. Amén.